Yo soy Gloria Valerín, soy una mujer que puede definirse esencialmente como una luchadora. He luchado toda mi vida por diversas causas. Una de esas causas, la de los derechos de las mujeres, pero también he sido profesional durante muchos años. He ocupado diversos cargos públicos y también hay otra parte de mi vida muy importante porque he sido esposa, mamá de 5 hijos y abuela de 7 nietos, y puedo decir ahora que estoy comenzando la tercera etapa de mi vida, pues que soy una mujer muy feliz, esencialmente una mujer muy feliz. Esa soy yo. Gloria, ¿cómo le Guillermo, va? Bienvenida, gusto. mucho gusto saludarla. Gracias. Siéntese, Gracias, por favor. gracias. Quiero agradecerle muy especialmente que nos acompañe en este programa Va de Frente. Tener a una ciudadana, a una luchadora por los derechos de las mujeres, a una exdiputada que se aproxime a discutir estos temas con el presidente es un enorme privilegio. Muchísimas gracias. No, el privilegio, Luis Guillermo, es mío. Es una posición muy valiente venir a rendir cuentas a la ciudadanía de este país. No todo el mundo hace eso, así es que muchísimas gracias. Con todo gusto, muchas gracias. Don Luis Guillermo, los problemas de las mujeres usted sabe que son demasiados en el mundo y en Costa Rica. Pero hay algunos que a mí me gustaría tratar con usted porque todavía falta 1 año y medio de su administración y usted puede hacer cosas importantes, cosas que me parece a mí han dejado de hacerse. Pese, por ejemplo, a que es una muy buena noticia que la pobreza haya bajado en un punto 1,2 más o menos punto porcentual, según anunció el INEC, falta mucho que hacer. Y yo quiero referirme a una parte de esa disminución de la pobreza, porque las mujeres son más golpeadas por la pobreza que los hombres. Sí. Figúrese que dice el director del INEC que no solo se debe a las transferencias del gobierno, que está muy bien eso, sino que hay una buena parte que se debe a las transferencias privadas. Y dentro de eso las pensiones alimentarias. Y las pensiones alimentarias, quiero saber su opinión sobre esto, tienen en este momento un doble interés para mí. Por un lado, se refieren a los niños que reciben pensión alimentaria gracias a la ley de paternidad responsable, que entre el 2000 y el 2002 logró bajar los nacimientos sin padre declarado de un 31,8%. Eso es enorme. Enorme. Esos chiquitos reciben pensión alimentaria, pero además las pensiones alimentarias están siendo objeto en este país de una campaña atroz para eliminar el apremio corporal, lo que significaría, don Luis Guillermo, terminar con las pensiones alimentarias. Yo quisiera que usted me dijera qué piensa de incentivar la ley de paternidad responsable, de promocionarla entre las mujeres para que declaren al padre de sus hijos, y además, si piensa hacer algo sobre esta campaña terrible contra la ley de pensiones alimentarias. Bueno, primero me parece que la pregunta es fundamental, me parece clave. Le voy a contar una anécdota familiar. Yo soy bisnieto de una mujer que tuvo que encarar la vida sola, con 5 hijos, frutos de 3 matrimonios y un junte. Y soy nieto de una mujer que tuvo 5 hijos, que también tuvo que atender sola, cociendo ajeno, cocinando para otros. En la historia de tantas mujeres en el mundo, en Costa Rica, con un agravante en el caso de ellas. Eran migrantes que venían de Jamaica, casi no hablaban español y eran negrochinas, discriminadas a no, más no haber. En una Costa Rica de los años, en el caso de mi abuela, de mi bisabuela materna de principios del siglo XX, mujer comerciante que nunca le arrugó la cara a ningún tema, o de los años 20 y 30, en el caso de mi abuela materna en Turrialba. Y además soy padre divorciado de 5 hijos e hijas.
que nunca ha dejado sus obligaciones. Para mí el tema de la pensión alimenticia no tiene que discutirse, tiene que cumplirse. Eso me parece que hay que decirlo así. Y hay que divulgar la ley, y los hombres en este país deberíamos ser más responsables para no solamente jugar y hacer chiquitos, sino después hacernos responsables de lo que hagamos. Para muy empezar. bien, porque además tiene que ser una posición contundente, No, tiene que ser contundente. como esto que y usted tiene está uno que ser planteando. responsable, porque no todos, desafortunadamente, podemos asegurar que nuestro matrimonio va a funcionar, Sí, sí. pero sí tenemos que hacernos cargos de los hijos que tenemos. Así es. Ahora, sobre el apremio corporal y sobre la ejecución de la ley, allí yo también creo que hay que analizar, y así lo hacen los jueces, que son finalmente quienes resuelven, caso por caso, Sí, sí, así es. y debe de tomarse en cuenta las condiciones de cada padre. Claro, claro, y así se hace. Y así se hace, y meter a la cárcel a todo mundo para que pague, me parece que no es el caso, no es una venganza, pero sí tiene que garantizarse que pague. Pero tampoco es lo que pasa, don Luis Guillermo. Así en es. Costa Rica se libran anualmente 200.000 órdenes de apremio corporal y solo hay 300 y pico de señores y señoras en la cárcel, de modo que eso le dice que no es masivo el apremio corporal. Así es, pero me parece que en punto de principio es un tema fundamental, y lo es más todavía en un país donde tenemos niñas embarazadas a los 11, a los 12, a los 13 años, que son violadas por quienes engendran con ellas hijos antes de que estas niñas dejen de estar jugando con muñecas. Y eso también me lo tomo muy en serio, porque no se vale que en una democracia madura, como pensamos que es la nuestra, nosotros tengamos que enfrentar el tema de los nacimientos adolescentes como un problema de política de salud pública, digamos. Sí. En ese sentido, pues para terminar un poquito este tema, yo quisiera saber si la promoción de la ley de paternidad responsable que le corresponde al INAMU debería incentivarse. A mí me parece que sí, don Luis Guillermo. Yo no sé qué piensa usted. No, me parece muy bien, y creo que debe incentivarse, porque aquí hay, doña Gloria, usted lo ha dicho muchas veces, esto no es de mi cosecha, es de la suya más bien, ¿verdad? Es un tema de educación, es un tema de cultura nacional. La educación, al final de cuentas, es lo que nos va a permitir cambiar estas tendencias patriarcales, machistas, de manera definitiva. Y por lo tanto, las campañas de educación, de divulgación, no solamente sobre la ley de paternidad responsable, sino también sobre educación sexual en un sentido más general, en las escuelas públicas, en los colegios públicos, a mí me parece que es de entera obligación de parte del INAMU y del sistema educativo costarricense en un sentido más general. Pues esperamos que las compañeras del INAMU entiendan que ese es su pensamiento. Otro tema relacionado con la pobreza tiene que ver con el desempleo de las mujeres, que en Costa Rica también es un rubro que afecta de manera más grave a las mujeres. Dice el INEC que un 40% más de las mujeres se ven afectadas por el desempleo que los hombres. Yo quisiera saber hacia dónde va a terminar esta administración, porque ustedes han hecho cosas importantes, esas transferencias que hacen a mujeres emprendedoras. Fue mujer, sí. Sí, pero más allá de eso, Luis Guillermo, figúrese que la mayor parte de las mujeres se pasan en sus casas toda su vida. Y muchas de ellas terminan siendo mujeres mayores sin una pensión, sin absolutamente ninguna ayuda, después de haber contribuido toda su vida, porque usted lo sabe, usted acaba de poner unos ejemplos sobre eso, después de haber contribuido toda su vida, no solo con su familia, con la riqueza de este país, porque se calcula que las amas de casa contribuyen de manera muy conservadora, ese cálculo, con un 11% del Producto Interno Bruto. Sí, eso es riqueza, eso es crear riqueza. Sí, claro. El trabajo reproductivo crea riqueza. Y a mí me parece que toda persona que trabaja y crea riqueza tiene derecho a una vejez segura, tranquila. Las amas de casa en este país no tienen esa seguridad. Recuerdo que el primero que oí hablar de eso fue don José Figueres, hace muchísimos años. Pero después de eso, prácticamente lo único que se ha hecho es poner las cuentas estas en cuentas satélites para empezar a cuantificar cuánto es el aporte
de ellas a esta sociedad. Yo creo que hay que dar un paso adelante y que yo esperaría que su gobierno tomara esta bandera en sus manos, porque es una bandera de justicia, ¿verdad? De realidades que vivimos. No sé qué piensa. Bueno, no, yo creo que hay que volver el tema incluso todavía más complicado de lo que lo ha hecho usted ahora, que ya es sumamente complejo. En primer lugar, porque el promedio mundial de mujeres que no están incorporadas al sector productivo ronda más o menos el 50% de la población de mujeres, es decir, una cuarta parte de la población del mundo no está incorporada. Punto uno. Punto dos, las que están incorporadas reciben en promedio un 25 menos por ciento de salario con respecto a hombres por trabajo igual, no por trabajo diferente. Y por lo tanto, los temas de desempleo, como usted muy bien señalaba, son mucho mayores en mujeres que en hombres, con todos esos agravantes. Entonces, el tema del empleo hay que mirarlo en dos dimensiones. En el empleo que tiene que ver con la producción y la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo fuera de su casa, y el trabajo que doméstico no es remunerado, pero que significa la posibilidad de cuidar a los hijos, a cuidar a las personas mayores, en donde el tema del cuidado no debería de ser únicamente tema de mujeres, sino también de hombres y tema de política pública. Es lo que hemos llamado la responsabilidad social del cuidado. Con respecto a las transferencias que usted bien señalaba, yo creo mucho en esos programas porque a las mujeres hay que darles oportunidades especiales, precisamente por esas condiciones de discriminación en las que se encuentran. Hemos más o menos invertido 7.5 millones de dólares en los últimos 2 años y pico en estos programas de fomento al empresadurismo femenino con unos niveles de éxito que superan el 95%. Es decir, las mujeres que reciben esos fondos siempre los manejan bien y los manejan de forma mucho más inteligente, mucho más responsables. Pero usted tiene también razón en cuanto a que en el mundo de lo privado hay diferencias muy grandes. Me estaban diciendo en estos días que hicieron un estudio sobre el tema de las mujeres que están discriminadas en sus trabajos, solo en la zona metropolitana de San José, y lo que encontraron fue que, a diferencia de los hombres, las mujeres representan o trabajan como un 35% más del tiempo que en la casa trabajan los varones. Y esto le indica mucho, o le da números a esto que usted señalaba. No, esto no es una sensación, es una realidad. Ahora, ¿cómo atender eso? Bueno, parte del problema que tenemos es la falta de recursos que tiene el Estado, ¿verdad? Por eso es que yo he estado insistiendo tanto en temas como el plan fiscal, porque también es cierto que no podemos simplemente inventarnos recursos para pagar este trabajo doméstico, de alguna manera generando pensiones adecuadas, si no contamos con los recursos para ellos. Ahora, uno podría pensar, bueno, que la caja, no el gobierno central, que sea la caja la que aumente las cuotas y entonces que por esa vía las mujeres tengan un salario, etcétera. Yo creo que el problema hay que verlo como un problema más bien más general. Y yo estoy de acuerdo en que hay que mirarlo en esa dimensión, ¿verdad? Y hay que buscar cómo remunerar ese trabajo. Yo coincido con usted, pero para eso, teniendo claro cuál es el problema, cuáles son las causas, a mí me parece que el gobierno debería ser más claro en señalar quiénes son los responsables. Yo entiendo de acuerdos políticos y entiendo de tácticas políticas algo, ¿verdad? Pero lo que sí creo es que el país tiene derecho también a saber de que si la oposición retrasa de una manera injustificada y razonable, el gobierno tiene que salir a decirlo con toda claridad. Entonces yo le pediría que para avanzar en ese camino, qué sé yo, uno sabe que al final de una administración, ya cuando la oposición se siente casi gobierno, empiezan las cosas a cambiar. Pero sería bueno que las ciudadanas y ciudadanos costarricenses nos enteráramos de quiénes han sido los responsables de ese retraso. Y eso le corresponde a usted. Y no le quepa la menor duda que lo voy a decir con toda claridad si esto no avanza. Yo estoy dando chance porque me parece que todavía tenemos margen más o menos como hasta marzo, abril, cuando terminen las extraordinarias. Usted sabe lo importante que es este periodo. Tenemos que buscar cómo encontrar acuerdos que todavía son posibles. De todas maneras, ya esta administración no va a disfrutar de los beneficios de ese plan fiscal. Claro, y por eso es esperable, ¿verdad?, que ya empiecen a cambiar. Y entonces yo esperaría que
con este diálogo respetuoso que estamos teniendo en la Asamblea esto avance. Pero si no avanza, claro que lo voy a decir. Y lo voy a decir, ¿sabe por qué? Porque como usted bien lo señalaba, este país tiene que saber quiénes fueron los que lo tiraron, entonces sí, al caos económico, que por el momento no es algo que sea necesario, no es indispensable. Podemos seguir mejorando mucho sobre la base de lo que tenemos el futuro inmediato de nuestra economía. Pues yo espero ver eso. Otro de los asuntos que quería, don Luis Guillermo, plantearle, que es uno de los grandes problemas de las mujeres en este país. Vea, los derechos no valen de nada si usted no los puede hacer efectivos. Y a mí que no me vengan con el cuento de que es suficiente con declarar formalmente que la Constitución diga que todos somos iguales ante la ley. Entonces, eso es mentira. ¿Ah? La cosa tiene que hacerse en la realidad. Y resulta que por mi experiencia con las mujeres, yo sé que buena parte de ellas no pueden hacer sus derechos efectivos porque no tienen plata para pagar abogados. ¿Qué espera el INAMU para proveer a las mujeres de esos servicios, don Luis Guillermo? ¿Qué esperan? Si eso lo sabemos hace no sé cuántos años y las mujeres cada vez más son víctimas de todo este sistema, en buena parte porque no pueden hacer efectivos sus derechos. Sí. Bueno, eso es un tema interesante, mire, con toda franqueza, no es un tema que ya hemos discutido, creo que vale la pena traerlo a colación con las compañeras del INAMU. No lo hemos discutido mucho. Otra vez, no me gusta estar recurriendo al argumento financiero, ¿verdad?, para justificar la inacción, porque ¿qué precio tiene darle a una mujer protección, por ejemplo, frente a la violencia? Que dicho sea de paso, nuevamente vamos a conmemorar el Día contra la Violencia a las Mujeres dentro de pocas semanas. Pero creo que usted tiene toda la razón. La declaración es importante, y especialmente la declaración política, para que haya claridad respecto de por dónde vamos caminando quienes tenemos temporalmente la responsabilidad de gobernar. Pero hacer efectivos esos principios declarativos es lo más fundamental, si no, de nada sirve. Lo que pasa es que las mujeres siempre nos quedamos rezagadas. Le voy a decir, aquí hay defensores públicos, porque claro, sí, claro que que agarran preso y... Sí, o las universidades tienen pero eso que es oficinas muy importante, sí, eso que es muy importante, tiene que ser visto socialmente de la misma manera para los problemas de las mujeres. Y usted no puede tener acceso a un debido proceso si no tiene un patrocinio de un abogado. Bueno, de la misma manera, las mujeres cuando van a pelear a los tribunales de familia, su pensión, sus derechos gananciales, la custodia de sus hijos, los consultorios jurídicos hacen un gran trabajo. Yo eso no lo pongo en duda, pero no es suficiente, por supuesto. Es que son muchas. Pero además, son muchas y muchas pero sufriendo. además, don Luis Guillermo, es que los problemas de las mujeres tienen que verse desde el punto de vista del género. Usted lo entiende perfectamente. Por eso es que no es aceptable que nos digan que tenemos que eliminar el Instituto de las Mujeres y convertirlo en un Instituto de la Familia, por ejemplo. Por supuesto que no. Porque las mujeres tienen necesidades especiales, puntos de vista especiales, tienen obligaciones del Estado frente a ellas de tipo especial. Yo por eso he sido muy claro con respecto a ese tema, porque me parece que si uno no se coloca o trata de colocarse en la piel de una mujer que está desesperada frente a un sistema que le excluye, las cosas se vuelven realmente muy complicadas. Y como padre de 4 hijas, imagínense si no tengo claridad respecto a ese tema. Y hablando de acceso a los derechos y de las mujeres que no cuentan con estas ayudas, el otro gran problema es que hay una violencia estructural, que ya le voy a decir, eso no es una frase hecha, hay una violencia estructural, cosas que se entienden o no se entienden suficientemente bien. Hay una mujer en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se llama Alejandra Villalobos, es una estudiante de ingeniería y la única mujer, don Luis Guillermo, en las cuadrillas que arreglan el sistema aéreo. Tiene 4 años de estar sufriendo acoso sexual y acoso laboral, y en esa compañía no hacen absolutamente nada. Yo necesito, y le voy a dejar aquí el expediente, don Luis Guillermo, claro, para que usted tome cartas en este asunto y le ponga fin a esa violencia espantosa que hay contra las mujeres en Costa Rica. No, yo creo que, bueno, le agradezco mucho y lo miraré con todo interés, sin duda. Quiero decirle que me he ocupado de temas
que me parecen obligatorios, no respecto de no solamente acoso y laboral o sexual, sino la ausencia de mujeres en algunas dependencias en donde deben estar. En la fuerza pública, por ejemplo, las mujeres ocupan un porcentaje importante, pero bueno, muy inferior que al de los hombres, rondarán el 13, 15%, no sé, de la fuerza. Pero, por ejemplo, en algunos servicios como guardacostas o el servicio de vigilancia aérea, hay mujeres suficientes, pilotas o marineras, que podrían incorporarse y no lo hacen, o podrían ser llamadas y no las llaman. Y he solicitado a los comandantes de ambos cuerpos, en estos casos específicos, que las incorporen. Y por supuesto que las incorporen con absoluta dignidad y que haya una atención particular para que no sean objeto de acoso de ningún tipo. Pues muchísimas gracias, don Luis Guillermo. Yo espero, voy a darle seguimiento a sus claro, palabras. por favor. Y espero de que haya una mano fuerte aquí respecto de los problemas de las mujeres en el país. Sí, porque mire, en este caso, además, doña Gloria, yo quería decirle que usted ha dado grandes luchas en el tema de los derechos políticos. En los 90 tuvimos la posibilidad de mirar el desarrollo de la Ley de Igualdad Real. A mí me parece que eso es muy importante. El hecho de que buscáramos políticas positivas para la incorporación de mujeres en los cargos de elección popular, tanto la paridad como ahora la garantía de que verticalmente también las mujeres van a tener una representación cada vez más igualitaria en la Asamblea Legislativa, eso es importante. que eso es muy importante, etcétera. Pero me parece que los derechos políticos casi que podrían venir por añadidura si las mujeres reciben empoderamiento económico adecuado. Claro. Es decir, el problema aquí es que las mujeres no están empoderadas económicamente, que no tienen la autonomía de ellas, la autonomía económica. Yo no sé usted qué reflexión puede hacer al respecto, porque a mí siempre me ha parecido que, por supuesto, que los derechos políticos nadie los cuestiona y vinieron primero, pero es ahí en el ámbito económico y productivo donde yo encuentro que hay más dificultades, ¿verdad? Hay un gran problema para las mujeres que participan políticamente. Hay también una violencia estructural que afecta a las mujeres que participan políticamente. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver eso, pero vea a una mujer que se mete a hacer política para ser regidora o diputada. ¿Ah? Y siempre aparece un hombre que le dice: yo tengo prioridad. Le dice, mamita, sí. Yo tengo prioridad. Ay, sí. Eso es lo peor. Sí. Qué horror. Vea, ¿sabe qué es lo peor todavía? Que usted está en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa escuchando cómo las diputadas, hay diputadas y diputados en esa comisión que tratan a las mujeres así y ellas permiten que las traten así. Y esto tiene que acabarse, porque además a mí es que realmente termino con el estómago revuelto. Pero las mujeres que vienen nuevas, las mujeres jóvenes, que ya tienen otra mentalidad, hay que apoyarlas, hay que ayudarlas para que salgan adelante y se deshagan de esos papitos, ¿verdad?, que creen que son los dueños del destino de las mujeres. La autonomía de las mujeres es económica, es política, es dignidad, son derechos y es una lucha, don Luis Guillermo, que falta mucho para que se acabe. Y es que ahí, doña Gloria, me parece también un desafío muy especial en las mujeres que tienen menos capacitación, que tienen menos educación, que viven en zonas rurales que están dedicadas a la economía agroproductiva. Yo cuando voy a visitar industrias en zona franca o empresas de servicios en zonas francas, encuentro una cantidad extraordinaria de muchachas trabajando ahí. Son universitarias, todas tienen título, o no lo son, pero han tenido oportunidad de capacitarse en las propias empresas, en el INA, y están ganando sueldos muy buenos, trabajan igual que sus compañeros hombres, sin discriminación. En muchas de estas empresas tienen guarderías para que puedan atender a sus hijos, o sea, trabajan en condiciones iguales, casi iguales que los hombres o iguales a los hombres, con estándares internacionales altos. Pero usted se va a la zona rural y ahí la cosa cambia completamente, ¿verdad? Porque ahí las mujeres trabajan 3 turnos, el que trabajan en la casa, el que trabajan en la industria, la actividad agrícola que tengan, y después todo lo que tienen que hacer para recreación de sus hijos, etc. Yo sí la siento actividad que, social. y la actividad social, y que recreativa, que también tienen derechos, que llegan ya cansadísimas a eso, ¿verdad?
Entonces, yo sí creo que hay un reto ahí particularmente importante que yo esperaría podamos atender. Don Luis Guillermo, ya para terminar, recuerde que hace un año más o menos, una mujer fue brutalmente golpeada y abortó al niño que llevaba Sí, frente al Calderón Guardia, la Así es. violencia callejera. Ustedes, desde el gobierno, organizaron una marcha del Parque Central, etcétera, etcétera. No se ha hecho nada sobre eso, don Luis Guillermo. Qué terrible. Figúrese que el único proyecto de ley que sigue presentado y no se ha movido un milímetro en un año es el que presentó el diputado José Ramírez del Frente Amplio para penalizar la violencia callejera. Y viera que a mí me parece que es importante que usted también meta mano en este asunto, porque ya el gobierno se había comprometido a presentar un proyecto de ley que no ha presentado. Así es. Pero además es que el mensaje es terrible. El mensaje, cuando venga otra mujer golpeada en la calle, se les va a revertir de forma gravísima, porque entonces lo que la gente piensa es que todos son palabras y no son hechos. Entonces tienen que tomar algunas decisiones importantes en ese terreno. Tiene usted toda la razón, me ocuparé de ello personalmente porque es un tema que no debemos de resolver. O mujeres y hombres con derechos iguales en una sociedad democrática, esa debe ser la consigna. Muchas gracias. Pues le agradezco mucho, muy valiente usted de venir aquí. Encantado, es lo que me toca. Muchas gracias. Está muy bien, le agradezco mucho, presidente. Que pase muy bien, gracias. Igualmente.